Pues en este canal ya hemos estado hablando mucho sobre árboles de frío, árboles de calor y ahora vamos a tener que trabajar un poco con los frutales. Vamos a trabajar mucho para aprender sobre poda de formación, poda de fructificación y poda de saneamiento, que en el caso de los frutales es mucho más común tener tipos de plagas fuertes que en los maples o en las secuoyas o en algún otro tipo de coníferas. Así que pues el día de hoy arrancamos con este tema y vamos a ver uno de los más exóticos que podemos encontrar actualmente. Empezaremos a hablar del árbol jaboticaba, que la fruta es la jaboticaba, que son esas bolitas, también se le conoce como uva brasileña, por el color y por el tipo de textura que llegan a tener. Nacen pegadas a los troncos y las flores también salen directamente pegadas a los troncos, que es una peculiaridad en el caso de la flor muy parecida a lo que encontramos con los cercis, pero en el caso de los cercis obviamente no tenemos frutos, mientras en este caso sí. El jaboticaba, ¿de dónde viene? Pues prácticamente lo podemos encontrar en Brasil o en la zona de Sudamérica, en Paraguay, parte de Argentina, ya obviamente se ha ido expandiendo a diferentes países. En México tiene algunos años que llegó precisamente a la zona de Cuautla, en la parte un poco hacia Guerrero, que es donde se reproduce. ¿Cómo se reproduce este árbol? Puede llegarse a reproducir por estaca, sin embargo la viabilidad de las mismas tiene que considerarse en buena época porque de lo contrario no alcanzan a pegar. Su altura máxima llega a ser de 5 metros. Estas bolitas que observamos, aquí podemos ver el corte, cómo queda, ahí está. Observamos que la fruta por dentro es blanca, sin embargo la piel es oscura, entonces eso hace que tenga un pigmento pues más parecido a la uva. ¿Cómo se recolectan? Pues como observamos, prácticamente se despegan de los troncos cuando ya están muy maduras. Pueden ser de una textura muy blanda y cuando recién están saliendo los vemos verdes. Ahí están completamente, todas verdecitas. Estas aún no están maduras, están en proceso de ir saliendo y el tiempo de maduración sí es muy variable, depende mucho de la zona climática en la que nos encontremos, maduran un poco más o tardan un poquito. Se ven bastante exóticas porque algunos incluso cuando van saliendo podrían pensar que pues, el árbol tiene alguna especie de plaga o enfermedad muy rara, sin embargo no es así, todo esto es normal. Observamos que además el tronco también está como muy descarapelado, o sea, se parece mucho en este caso a los eucaliptos, o sea, como se empieza a descaparar un poquito, o incluso a los olmos chinos, que también es una peculiaridad. Las frutitas entonces, como mencionábamos, una vez que las cortamos, las separamos y las dejamos, van a componerse de 1 a 2 huesitos muy pequeños, los cuales incluso se van a sacar para poder hacer algunas bebidas y algunas otras cosas que se hacen con este tipo de fruto. Aquí observamos las flores. A los que son muy observadores notarán que se parece mucho a la flor de la guayaba. ¿Por qué? Porque son parientes precisamente de las guayabas, sin ser una guayaba como tal. Entonces el tipo de flor también es muy similar, dura poco tiempo, se poliniza, se seca y después de que se seca es que empezaremos a ver todas las bolitas crecer. Estas pueden salir desde la parte del tallo o incluso en la parte de la copa, indiferentemente. Vamos a ver que se tapizan completamente las flores. ¿Cuándo sale la flor de estas y a partir de cuándo empiezan a salir los frutos? Bueno, normalmente estamos hablando de un periodo de 7 a 8 años para que el árbol ya empiece a dar fruta. Pero ¿qué sucede? Que recuerden que dijimos que se reproducen por clonación, lo cual quiere decir que a pesar de que los troncos que tengamos pequeños no son tan anchos y no es una planta tan grande, si fue reproducida por clonación, ese tiempo ya es mucho menor. Incluso los árboles más pequeños que observamos con 1 metro ya serían más o menos como de aproximadamente 4 a 5 años. El fruto como tal, aquí eso que observábamos que se veía el color rojo, es más por la cáscara que realmente por el color interior del fruto. Si nosotros vemos, podemos observar cómo se van soltando solitas. La forma de cortarlas pues es tal cual, quitando con la mano, pero tenemos que tener cuidado porque se abren demasiado las frutas. Aquí tenemos un jaboticaba pequeño. Estos son los que tenemos en el laboratorio ahorita, los que ya estamos empezando a vender como tal. Su reproducción tiende a ser por clonación, entonces vemos que ya vienen nuevos brotes que están saliendo. Las hojas son muy parecidas a los arrayanes, que también es otro pariente de este tipo de arbolitos, por eso es que se ven tan tapizados, se ven tan más
macizos y tan frondosos en todas las partes, tanto en la copa como en la base de los arbolitos. Las hojas entonces terminan en puntas, son lanceadas, o sea, eso quiere decir que parecen lancitas en la parte de enfrente, y los follajes muy densos en hoja pequeña, a pesar de que los troncos ya empiezan a ser un poquito más gruesos. Esto facilita que puedan trabajarse mucho en bonsái, y es muy común que cuando sale un tronco principal como el que vamos a observar aquí, ahorita que quité la hierba, ahí lo vemos un poco mejor. Se hace un tronco grueso, pero muy cercano a la base siempre salen otras ramas. Eso lo que provoca es que parezca un tronco doble o un árbol que tiene doble tronco. Pero no es así. Realmente es una ramificación que se le va a dar, la cual está saliendo y empieza a extenderse. Las hojas por la parte de abajo también son verdes, por el haz y el en B son verdes completamente sin ningún problema, y el tapiz de que observamos también en el crecimiento va a deberse mucho a la cantidad de sol. Toleran sombra, sin embargo, si los llegamos a sombrear, el árbol va a etiolarse un poco y va a perder muchas hojas del interior del follaje, dejando solamente las de afuera, y aunque eso suceda, veremos estos puntos de crecimiento. Aquí está un poquito más claro. Estos los tenemos en mayor cantidad de sombra, y lo que observamos es que la parte interior empieza a perdernos hoja. Esto sucedería si no les damos suficiente sol. ¿Nos va a afectar? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que estamos haciendo aquí es dejarlos en más sombra para que se pelen, por decirlo así, solitos, y después los iremos pasando al sol para que el sol pegue directamente o lo más que se pueda en los troncos. De no pegar el sol en los troncos, lo que nosotros vamos a observar es que el árbol pues no da fruta, y si da flor las va a abortar por falta de iluminación. Incluso cuando observamos eso, si vimos los árboles grandes que ya tenían fruto, pudimos notar que los troncos estaban pelones, no tenían hojas intermedias. En el caso del riego los tenemos en las tinas de absorción, como vemos aquí, para que ellos solitos vayan subiendo por capilaridad el agua que necesitan y dejando los tallos pelones. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros hacemos para inducirlos a que puedan empezar a sacarme puntas más arriba, y la luz, cuando lo cambiamos de lugar a un lugar más soleado, nos promueva una diferencia entre las horas sol que tuvo al principio, las secundarias que estamos viendo acá en los troncos que van a pegar, y le ayude a estimularlo para que pueda darnos flor. Esto es algo que incluso se hace con algunas plantas como los calanchoes, que se les forza un tiempo a la sombra y después se les pasa al sol. En este caso, es una técnica que nosotros usamos, y de tenerlo en piso pues no podría utilizarse. Por eso es que estos árboles se llegan a dar muy bien en maceta, porque nos permite jugar más de dónde nosotros los queremos poner, qué es lo que queremos hacer con ellos, incluso la poda que les vamos a dar tanto estética como de fructiferación. En el siguiente video haremos unos ejemplos de poda para que esto sea muchísimo más claro. Así que nos vemos muy pronto.